Es martes de salud y está con nosotros el endocrinólogo Sergio Mesa Mendoza. Doctor, como siempre, un gusto que esté con nosotros como cada martes. Buenos días. Es un gusto estar en todos los hogares que nos hacen el favor de su atención, siempre tratando de dejar un mensaje de utilidad para nuestros televidentes. Mire, como hemos estado hablando de hipertensión, me mandó un mensaje un paciente que me preguntó una pregunta muy sencilla. ¿Cómo sé que si soy hipertenso? Me pregunta. Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Hipertenso es toda aquella persona que tiene cifras de presión por arriba de 130/80. 130 es la presión alta, le llamamos presión sistólica, y 80 es la presión baja, que es la presión diastólica. Es cuando el corazón se contrae y cuando el corazón se relaja. Eso quiere decir, entonces, toda persona que tiene por arriba de 130/80 se debe de considerar hipertensa cuando las determinaciones de presión son bien hechas, y eso es frecuente. Si es algo eventual, muy a la larga, no tiene ninguna importancia. En la actualidad es también fácil hacer un diagnóstico de hipertensión, porque cuando el paciente tiene dudas, puede consultar con un cardiólogo, y los cardiólogos hacen un procedimiento que llaman mapeo de la presión, que es tomar la presión durante 24 horas del día, que tiene una gran ventaja porque durante el sueño hay variaciones con la presión, normalmente nos baja, pero el paciente que durante el sueño no le baja, pues también hay que considerar que tiene hipertensión. Ahora, es importante el problema de sí es importante, porque la hipertensión arterial es un principal factor para desarrollar una enfermedad del corazón. Los pacientes hipertensos no controlados tienen un riesgo altísimo de desarrollar una enfermedad del corazón. Entonces es muy importante este tema. ¿Es frecuente? Sí es frecuente. Yo no tengo cifras de México, pero en Estados Unidos entre el 32 y el 47% de la población es hipertensa. Eso les da que tienen ellos registrados como 116 millones de hipertensos en Estados Unidos. Y de esos 116 millones hipertensos, esto es para enseñar la importancia que tiene este problema. De esos 116 millones, solo el 20% de los pacientes están bien controlados de la presión. O sea, el 80% de los que son hipertensos no están bien controlados. Y en nuestro país debemos de tener más o menos el mismo comportamiento, de que la mayoría de nuestros hipertensos no tienen cifras tensionales por debajo de 130/80. ¿Y qué pasa, doctor? ¿No están recibiendo una atención médica o son los mismos pacientes los que dicen, me la puedo controlar tomando un refresquito o algo así? Es una muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el paciente, el médico, le indique 2 medicamentos o 3 medicamentos, y esos medicamentos no sean efectivos, no están siendo efectivos. Hay que valorar si están siendo efectivos. Pero puede pasar que el médico le indique los medicamentos y que pueden ser muy efectivos, y el paciente no los toma, no tiene una adherencia al tratamiento. Eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque pues si no te duele, pues no le haces caso, y ese es el problema. A menos de que si te sube mucho la presión, sí te va a doler la cabeza, y sí te van a zumbar los oídos, y vas a ver unas rueditas aquí adelante de tu visión. Te puede salir sangre de la nariz como manifestación de una hipertensión aguda. Entonces, eso es lo que pasa, de que el paciente debe de deben de tomarse la presión. Ayer vi un paciente hipertenso que le digo, ¿y tiene usted un aparato para tomarse su presión en casa? No. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer
es comprarse un aparato. Ese aparato le va a servir para toda la vida. Lo único que hay que hacer es estarle cambiando las pilas. Y ese aparato te puedes estar registrando 5, 6, 8, 3 veces la presión todos los días y llevar una anotación Tener un de control. tu control. Sí. Y si eso no te gusta, o si se lo enseñas al médico y el médico dice, este paciente no está bien compensado de la presión, hay que hacerle un ajuste del tratamiento, añadirle otro tratamiento, o hay que hacerle otros estudios para ver por qué esa presión está comportándose como resistente. Entonces, eso nos da muy buena guía para que el paciente esté bien a largo plazo, porque estamos hablando de que, pues, larga vida, 80 años. Le toca la responsabilidad también al paciente, que es muy importante atenderla. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a seguir tocando este tema porque es de vital importancia. El próximo viernes voy a estar en Los Mochis, en el Sanatorio Agraz, y en Mazatlán, en el consultorio del doctor Martínez Andrade, el próximo sábado. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos.